Los pastores que apoyan al apóstol Max, les manda saludos, dice que ya viene en camino, que va a estar aquí el Día del Amigo y todo eso, y que los anime a que el Día del Amigo inviten a un amigo, y si no trabajaste en la CFC, invita a una persona, a la primera persona que veas ahí en la calle, algún familiar, alguien que sepas que tenga necesidad, alguien que sepas que necesite conocer. Todos los que no vienen a la iglesia y los que no creen en el Señor necesitan conocer del Rey de Reyes, amén. Sí, que no haya impedimento de tu carne para invitar a la gente a la iglesia, que no te dé vergüenza, porque a veces les da vergüenza, ¿a poco no? Hay gente que les da vergüenza, pero que no te dé vergüenza, que sepan en tu trabajo que eres cristiano, aunque no te comportes como cristiano. Pero que sepan que eres cristiano y diles que eres cristiano y empieza a comportarte como cristiano, porque no hay nada imposible para Dios, amén. Así que vamos a leer el día de hoy. Yo lo titulé así porque yo personalmente creo que el comienzo de la iglesia fue en este momento. El comienzo, porque no se, está incierto. Están los evangelios, en donde viene Cristo y todo eso, y luego Cristo se va, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? A las personas. Bueno, el Espíritu Santo ya había llegado antes, pero venía la llenura del Espíritu Santo. Decía Jesús, yo ya no voy a estar con ustedes, pero es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero ahí en todo ese tiempo, cuando se hace de una dispensación a otra dispensación, o sea, de una temporada, la temporada de la ley, a la temporada de la gracia, ¿sí? No se sabe, es un poco incierto porque está traslapado, se está traslapado. Entonces, para poner un poco en contexto las cosas, vamos a ponernos, vamos a ir a Marcos 1, 9 al 12 en la versión Reina Valera. Siempre les digo, la NTV, y todos los que abren su Biblia le hacen. Entonces, ¿quién trae Biblia física? ¿Alguien trae Biblia física? El hermano, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Trae Biblia física? ¿Dos? No, hombre, perfecto. Reina Valera, ¿verdad? Bueno, sí, la que tengan. Y si no, los otros prendan su celular, ¿ok? Marcos 1, 9 al 12 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Sí? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias porque estás adentro de nosotros, Padre, y nos puedes iluminar, nos puedes enseñar, Señor, y nos puedes dar a entender los secretos, Padre, todo lo que tú tienes para nosotros. Porque el que te ama, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, las cosas que tienes para la gente que te ama, Señor. Y que hoy todas las personas que han venido, Señor, tenemos un anhelo de conocerte más, de saber más de ti y de entenderte, Señor. Te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Ok, sucede que estaba Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, ¿sí? Se los digo porque yo me confundía mucho, decía, ¿cómo se murió Juan? Y luego Juan escribió Juan y luego, no, porque Juan el Bautista, ¿sí? Era un profeta del Antiguo Testamento incrustado en el Nuevo Testamento. Y estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista se había profetizado de él, que él iba a estar, dice, una voz que clama en el desierto, y ya lo habíamos visto con los jóvenes, y decía, Juan se vestía les decía que era como, en esta época, Juan el Bautista sería como el más fashion del mundo, ¿me explico? Porque traía acá una gabardina de pelo de camello, acá así, aquí, y luego era vegano y todo, ya sabes que todos los fashion son veganos, ¿eh? Entonces, y Juan estaba ahí en el desierto y decía, arrepiéntanse porque viene
viene, yo los voy a bautizar. Yo los voy a bautizar en el bautismo del arrepentimiento, pero va a haber alguien, ahí viene alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ya venía esa persona, y yo le contaba a los jóvenes que nosotros en esta época, en el día de hoy, nosotros somos la voz en el desierto, preparando los corazones de la gente que está alrededor de nosotros para la venida de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús va a venir por segunda vez, amén. Entonces, si ya entendemos un poco esto, Jesús venía y Jesús de repente, como dice el relato, Jesús no había aparecido en el versículo 8 y en el versículo 9, o sea, no dice tiempo exacto. Llega Jesús y Juan lo ve y dice, Él es el que los va a bautizar a todos en el Espíritu Santo. Y dice Jesús, ven y bautízame. Pero ese no es el bautizo como el que nosotros hacemos. O sea, sí es parecido. ¿Sí? Porque el bautizo que nosotros hacemos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este era un bautismo de arrepentimiento para las personas, para preparar el corazón. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Incluso en una ocasión los apóstoles llega, creo que es el apóstol Pablo, llega a un lugar y dice, hey, ya se bautizaron. Ah, sí, nos bautizamos como Juan el Bautista, el arrepentimiento. Ah, no, pues hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es la forma en que nosotros lo hacemos. Así es la forma en como Jesús, la iglesia trabaja. Entonces, llega Jesús y dice, me tengo que bautizar para arrepentimiento, pero Jesús tiene pecado. Jesús no tenía pecado, pero Jesús quería cumplir, quería cambiar de etapa, porque antes de eso, Jesús era una persona, aunque tenía la divinidad dentro de él, 100% Dios y 100% hombre, porque de parte de su mamá sacó el 100 y de parte de Dios sacó el otro 100. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Jesús llega y era totalmente perfecto, ¿verdad? Pero llega y se va a bautizar y dice, me voy a bautizar para que la gente vea, para cumplir, porque va a cambiar su vida de ahora en adelante. Desde aquí, antes no resucitaba pajaritos, como dice ahí las películas. No hacía milagros, porque él se despojó. Pero aquí es cuando llega el Espíritu Santo en forma de paloma. Nunca se había visto el Espíritu Santo. Llega en forma de paloma. Dice, llega en forma de paloma, el cielo se abrió. Imagínate ese momento donde el Padre está hablando, está el Espíritu Santo y está Jesucristo ahí. Y Jesucristo está bajando el Espíritu Santo y llega Jesús. Y ahí es cuando empieza su ministerio de poder. Cuando empieza a sanar, cuando llega y durante 3 años hasta su crucifixión, está Jesús sanando enfermos, está predicando el evangelio, la gente sanada, la gente es libre, endemoniado se sana. Y todavía dice Jesús, y mayores cosas en mi nombre harán. O sea, nosotros ahorita en la actualidad mayores cosas en el nombre haremos de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque desde ahí fue la primera persona, Cristo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se quedó en él. Porque antes, ¿cómo eran los profetas de antes? Antes los profetas no son como los de ahora. Los de ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. Los de antes, si escuchaban la voz audible cuando le decían al profeta, ve y maldice al pueblo de Israel, y decía, bueno, pues lo voy a maldecir, pero depende de lo que me diga Dios. Y apenas lo iba a maldecir y escuchaba la voz de Dios y ¡pum! Empezaba a profetizar. Venía el Espíritu Santo, hablaba, profetizaba y ya se iba. O sea, no se quedaba. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero para conectar un poquito, tengo una pequeña historia. Yo tengo muchos amigos y me encanta así el wiri wiri y el cafecito y estar platicando con la gente y estar así chistes y tener amigos, ¿verdad? Todos ustedes son mis amigos, la mayoría. Y, o sea, bueno, hay unos que no nos hemos conocido también, ¿verdad? Y al final, ay, no, pues no soy tu amigo, ¿qué?
Bueno, y luego, pero todos mis amigos, pues hay unos que se han alejado del Señor, hay otros que han regresado a los caminos del Señor, pero luego cuando hay unos que se alejan y luego empiezan a platicarme y me empiezan a contar los problemas en su matrimonio, ¿verdad? Y me empiezan, no, y que mi esposa me hizo esto y yo le hice, y luego yo empiezo a pensar, digo, ay, jole, yo estoy peor. ¿Entendemos eso? Ay, creo que yo estoy peor de lo que me está diciendo. Pero ¿por qué mi matrimonio no se va? ¿Por qué mi matrimonio no se destruye? O digamos en la escuela. Ay, tengo un chorro de problemas en la escuela, no me alcanza, no esto y lo otro. O digamos en el trabajo, que hay gente que pone su negocio y todo le sale mal. Todo le sale mal. Y ay, es que sí soy cristiano, no voy a la iglesia, pues sí soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Y entonces, en esos momentos, muchas veces no es el problema. El problema es que la gente se olvida de Dios. La gente se olvida de reconocer a Dios en su vida. La gente no pone en prioridad, fíjate, pone en prioridad. Cuando tú pones en prioridad a Dios, la escuela, el trabajo y todo se sustenta. ¿Cuántos sabemos que venimos y a veces pues uno que tiene negocio quiere atenderlo todo el día? Quieres trabajar día y noche, pero sabes que en los tiempos de venir a la iglesia es tiempo de ir a la iglesia y uno se sale del trabajo antes. Y si viene un cliente le digo, pues si quieres llega a la iglesia y ahí me pagas, porque yo tengo que llegar a la iglesia. Y esa prioridad que uno pone, que mi esposa y yo ponemos a Dios primero y luego Dios se encarga de todo lo demás. Primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero luego empezamos a pensar y decimos, ay, y pues si trabajo un poquito más o si empiezo ya mejor no ir y si mejor me enfoco en otra cosa y da cuenta que Dios, la prioridad de lo que es la iglesia, lo que Dios nos mandó a predicar el evangelio, venir a la iglesia, congregarnos como hermanos y ponemos un poquito más lo demás, ¿sí? Y esto no puede sustentar eso. ¿Me explico? Esto no puede sustentar tu vida, pero Dios sí puede sustentar tu vida. ¿Amén? Entonces, y en esto, el hermano Susano, el anciano Susano, siempre lo tengo en la mente, no sé por qué, no sé qué me hizo, si me embrujó, no sé. Estoy jugando. No creemos en la brujería. Bueno, nada más porque uno, ay, dijo brujo. Y estoy así trabajando y apenas digo, ay, mejor voy a reposar tantito ya, y me voy a acostar tantito y estoy trabajando y luego digo, bueno, ahorita lo termino y donde me voy a dormir se me viene la presencia, el espíritu de Susana, llega Susana a mi mente y luego me imagino a Susano trabajando así en el sol. Y yo, ay, no, y me paro a trabajar, ¿verdad? Digo, no, si Susana no puede, yo también puedo. Y luego, digamos, ayer estaba trabajando, Yeshua, ¿sabe? Ya me fue a cortar el pelo ahí en la noche y le digo a Yeshua, no, necesito terminar un trabajo. Y estaba que el trabajo no me salía y no me salía y no me salía. Hay cuenta que tenía que imprimir una cara y salía toda chueca la cara. Yo hago playeras y la cara así parecía monstruo. Y luego yo decía, ay, no me sale y no me sale. Y luego me acordé de Susano. Porque Susano siempre me dice, no, cuando no me salen las cosas, yo voy al baño y me arrodillo y le pido al mero, le pido al Señor que me ayude. Y el Señor me ayuda. Ah, bueno, pues entonces cambié el ambiente. Puse alabanzas y luego empecé a orar y le digo, Señor, ayúdame, que yo no puedo, ya no sé. Y no saben, me dio una idea así, pum. Y empecé a imprimir bien. Hasta las 6 de la mañana me quedé bien tarde porque tenía que sacar ese trabajo y ya me urgía y llevaba como 4 horas que no me salía. Pero Dios es poderoso y Dios siempre va a ser bueno con nosotros. Y tú como cristiano tienes que empezar a pedirle a Dios en lo más poco. Y un testimonio de Lupita y Steffi pueden estar de testigos. Me dice Steffi, si no fueras cristiano pensaría que hiciste alguna brujería o algo así, me dice, porque siempre que llego a un estacionamiento le digo al Señor, Señor, que se quite un carro y que me pueda meter yo. Y no me van a creer, pero que se quita un carro y que me meto yo. Y fuimos a un lugar y llegamos tarde al lugar, estaba todo infestado de carros y yo le decía, y me puse así, había una fila y estaba yo, otro carro
y ya no había, ya estaba cerrado, ya saben cómo cierran los estacionamientos. Y yo no me quería poner afuera porque pues te roban los espejos allá en México y todo. ¿Verdad? Y yo, ay no, y yo, en el nombre de Jesús, que salgan 2 carros y nos metamos los 2. Y que salen 2 carros y nos metemos los 2. ¿Por qué? Porque en lo más mínimo el Señor te escucha. En lo más mínimo, en tu escuela, te falta dinero, te falta cosas. La prioridad es Cristo y servir a Cristo también es prioridad. Servir, evangelizar, predicar tu fe. Tú estás, acuérdate, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo, desde esa ocasión, el Espíritu Santo empezó aquí. Se metió a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Amén. Esa es la iglesia. La iglesia, todos ustedes, estos son paredes nada más. Esto es un local. Nosotros, y podemos ir a rentar o a comprar y podemos levantar no sé, un castillo, ¿verdad? Y la iglesia puede estar gigante, pero eso se va a quedar aquí. Eso se va a quedar en este mundo. Nosotros, la iglesia, somos personas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo a nosotros y la iglesia empieza ahí. Tú ya eres la iglesia y la congregación, la iglesia es cuando 2 o más están reunidos. Ahí está el Señor. Esta es la iglesia, cuando nos juntamos a adorar al Rey, cuando nos juntamos a exaltar al Rey. Amén. Y para explicar un poquito, Juan el Bautista es el que decía, arrepiéntanse, el de pelo de camello, ya para que no se les olvide. ¿Qué comía? Langosta. Langosta eran chapulines. ¿Sí? Hace poquito nos hizo una infestación de chapulines aquí en la iglesia. Es que estábamos ahí, veníamos al ensayo y había, pero de chapulines afuera de la iglesia tratando de entrar a la iglesia. Y yo, ay, y yo empecé a orar por ellos. Y luego, acepten el nombre de Jesús. Y ya eran cristianos y entraron a la iglesia. Yo abrí, se metieron todos. Entonces estaba el pastor predicando el domingo y iba un chapulín por aquí. Y yo nada más le volteaba a ver a Steffi, pues mátalo o algo. Y bueno, y Juan era familiar de Jesús. Y tú te imaginas cómo era Jesús con su familia. ¿Cómo era Jesús como hijo? ¿Cómo era Jesús como primo? Oye, el perfecto, ¿verdad? Hasta de repente yo digo que caía mal porque pues uno se quería portar mal y Jesús pues se portaba bien, no tenía pecado. Jesús era muy bueno, era obediente, sus papás estaban felices con él. Sus papás, pues me imagino que José pues se decía, ay, mi hijo, ¿verdad? Él es mi hijo, ¿sí? Y en Lucas 1:39 al 45 les voy a decir, yo creo, o he meditado esto durante mucho tiempo. Yo creo que Juan obviamente ya conocía a Jesús. Juan el Bautista, que era familiar, ya conocía a Jesús. Y si vamos a Lucas 1:39 al 45, fíjate por qué te lo digo. Porque estaba la mamá, dice, en aquellos días levantándose María pues estaba ya encinta, ¿sí? Fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dice, bendito tú entre las mujeres y bendito tu fruto, el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué significa esto? Que llega esta María a saludar, ya tenía a Jesús, y donde llega el bebé, que era Juan el Bautista, hace ahí adentro, a las mujeres que pues, yo no sé cómo se sienten, nada más. Bueno, cuando como tripitas, siento así, pero no sé cómo se sienta, las pataditas y todo eso, y que se levanta y hace el bebé esto, y fue llena del Espíritu Santo y dice, tú tienes al Señor en tu panza. Es más, en esos tiempos las mujeres se quedaban vírgenes para ver si ellas eran las que de ellas nacían. Entonces María que se había guardado, había estado guardándose, ya estaba comprometida, ¿sí? Llega y se embaraza por medio del Espíritu Santo. Y entonces
30 años después, Juan está predicando en el desierto. Y cuando lo ve a Jesús, dice, pero yo no sé por qué, pero si ella, o sea, ¿tú crees que su mamá no le dijo, es que el Señor es Jesús? Y Juan le hacía como, mi primo, Jesús, Jesucito, no sé, el que se porta bien todo el día, sí, Él es el Señor. A lo mejor Juan no lo creía, porque no era tan fácil decirle a alguien que Él es el Señor. No es tan fácil decirle en ese tiempo, imagínate, no, durante 400 años el Espíritu Santo no había hablado, ¿sí? Y de repente decir que un niño es el redentor del mundo, decir eso. Entonces Juan, nada más para que te hagas una idea, Juan, yo no sé cómo le hizo, pero cuando lo vio, esta es lo que yo creo, ¿sí? Y ahí usted júzguelo y tómelo y me bajó del altar para decirlo. Yo creo que Juan, como era profeta y ya Dios estaba empezando a hablar, fue lleno del Espíritu Santo. O sea, no reposó, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso. Fue lleno del Espíritu Santo y dijo, Él es. Porque incluso más despuesito, Juan está ahí y le dice a sus discípulos, oye, pregúntenle a Jesús que si sí es Él. ¿Entienden? ¿Entendemos? Dijo, profetizando, Él es, y lo bautiza, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo, y luego pregunta Juan el Bautista, el familiar, el primo, le dice, oye, ¿y si es Jesús? Pregúntale que si es o esperamos a otro Mesías. O sea, o esperamos al Mesías. O sea, está medio, ¿entendemos? Pero, ¿por qué digo esto? Perdón, estoy checando mis notas. Ok. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo reposó en Jesús? Fíjense, vamos a Isaías 11:2. Dice lo siguiente. Esta es una profecía para el Mesías. ¿Ok? Esta es una profecía para el Mesías. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Ok? Y si me pueden ir ayudando con el piano, por favor. Entonces dice, y reposará el Espíritu de Jehová sobre el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Cristo Jesús. Entonces, pero luego en el relato de Marcos, que es un evangelio, no viene exactamente eso. Pero si te vas a Juan 1:32 al 34, fíjate lo que dice. También dio Juan testimonio diciendo, esto es cuando fue el bautismo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y ¿qué dice? Y permaneció sobre él. Es la primera vez en la historia que el Espíritu Santo se quedaba en una persona. Es la primera vez en la historia que el Espíritu Santo reposaba sobre alguien. ¿Cómo eran antes en el Antiguo Testamento? Escuchaban. Y ahí no podían mentir porque si mentían los golpeaban y los mataban. Pero en este caso, es la primera vez que llegaba el Espíritu Santo y empezaba y se quedaba en una persona. Y esta persona tenía que ser Cristo Jesús. Era el Mesías. Después de ahí ya vemos que Jesús le sopla a sus discípulos y recibieron el Espíritu Santo y luego viene la llenura del Espíritu Santo y donde cualquier persona que acepte a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador tendrá el Espíritu Santo adentro junto con nuestro espíritu. ¿Estamos entendiendo un poco? ¿Estamos entendiendo o ya los confundí? Y bueno, después de ahí dice, no funciona. ¿Puedes desmutear el piano, please? Ahí está. Ay, sentí así bonito. Y Jesús va al desierto. ¿Y quién lo llevó al desierto? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y fíjate cuántos días estuvo. ¿Cuántos días? 40.
días en la Biblia se trata muchas veces del trato de Dios con tu vida, lo que Dios quiere tratar con tu vida. La prueba está, lo vemos en el diluvio, con Moisés, 40 años, con Jonás, 40 días también estuvo, y también estuvo en los espías, ¿sí? Entonces, no, creo que la de Jonás la dije mal, pero ahí la verifica. Pero el número 40 significa un trato de Dios. Y fue Jesús al desierto, pero no fue antes al desierto. Fue Jesús al desierto cuando ya el Espíritu Santo estaba en él. Y el Espíritu Santo le ayudó a poder defenderse del ataque del diablo. Porque cuando el diablo vino y lo quería tentar, y las fieras venían, o sea, era bien peligroso estar en el desierto. Las fieras venían y dice que los ángeles lo cubrían y Dios lo guardaba. Y sabes que cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Señor te guarda, el Señor te cuida. Sabes, tú ya no eres una persona normal. No es como que ay, ya se me fue. No, estés donde estés, Dios está contigo. Dios está contigo. Y fíjate, el punto principal es que no hay excusa para no poder salir del pozo en donde estás metido, porque tienes al Espíritu Santo. No hay excusa para no cambiar tu carácter, porque tienes al Espíritu Santo. No hay excusa para no salir de la crisis económica. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. No hay excusa para no perdonar. Hay mucha gente que batalla mucho para perdonar. No hay excusa, porque tienes al Espíritu Santo, y el poder que está en ti es mucho mayor que el poder que está en el mundo. Lo que el diablo quiere es matar, destruir, quitarte la paz, destruir tu familia, pero tú tienes al Espíritu Santo. No hay excusa para no perdonar. No hay excusa para que tu matrimonio no se pueda arreglar. Eso es lo único que tenemos Estefi y yo. Cuando ya no podemos, la única lugar, porque nosotros cuando nos casamos es cordón de 3 dobleces. Nosotros tenemos al Señor en primer lugar, y si algo es importante es que Estefi y yo nos arreglemos. Sabes que hay tantos matrimonios que por cualquier cosita se divorcian. A los 6 meses se divorcian. 10 años de noviazgo y se divorcian luego. ¿Por qué? Porque el Señor no está en medio. Tú debes de saber que el Señor está en medio de ustedes y que se pueden arreglar las cosas y que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Pide la ayuda al Espíritu Santo que está. A lo mejor sonó tonto lo que les dije que hacía de los carros, a lo mejor sonó tonto lo que les dije, pero nosotros, decía lo que estaba, la palabra que dieron, es el tiempo en que viviremos en adoración, en espíritu y en verdad. Nosotros adoraremos a Dios día y noche, estemos donde estemos, podemos tener la presencia de Dios. Ya no tenemos que ir hasta Jerusalén a buscar a Jesús, ya no tenemos que ir a un templo allá en Jerusalén. Nosotros tenemos la presencia de Dios ahorita, y tú eres templo del Espíritu Santo, y tú tienes que cuidar tu templo, ¿sí? O tu catedral, para algunos. Y bueno, a lo mejor va a decir, ay, sí, tú también, bueno, ahí se las perdono. Atrévete a pedirle a Dios, atrévete a orar por enfermos, atrévete a predicar la palabra de Dios, que salga de tu boca. Tienes que saber que tú tienes el Espíritu Santo y que de tu boca sale poder. Sale poder cuando en el nombre de Jesús pedimos las cosas. Dice, mayores cosas, todo lo que hizo Jesús, tú lo puedes hacer. Y si sabes caminar sobre el agua, pues Pedro caminó sobre el agua y no era Jesús. ¿Y cómo andaba Pedro? Pues bien mal, porque andaba ahí medio, y decía, ay Señor, quiero ir para allá, y ahora, y pum, se cayó, pero dio 2 pasos, ¿no? Mínimo 1 quisiera dar yo. Nada más le hago así, bueno. Pero quiero que sepas que mayores cosas, estés donde estés, la presencia de Dios va contigo. Ves un enfermo, ora por el enfermo.
ves a una persona triste, predícale el evangelio. Ves a una persona que necesita, predícale el evangelio. Y cuando vienen clientes a pedirme playeras, que si playeras para que alguien que se murió, yo le digo, yo puedo orar por usted, podemos ir hacia donde estás tú. Que si es para un enfermo, que una causa, yo le digo, podemos ir a orar por usted. Y así es como el Señor va a sustentar toda tu vida, va a sustentar toda tu vida. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que moran en vosotros. Su presencia mora en vosotros. Su presencia mora en nosotros. Su presencia nos trajo salvación. Su presencia nos trae plenitud de gozo. Su presencia es más poderosa que cualquier ataque de Satanás. Sabes, tu familia se está destruyendo, Dios es mucho más grande. Sabes, tu hermano está perdido, Dios es más grande. Sabes, mi papá me acaba de decir, dice tu abuelito, mi familia nadie es cristiano. Mi papá me acaba de pedir un libro cristiano. Mi abuelita me acaba de pedir un libro para poder entender la Biblia. Y se los voy a comprar. Porque es más poderoso mi Dios que sus imágenes. Es más poderoso mi Dios que cualquier repetición de oraciones que tengan ellos. Porque mi Dios tiene poder. Mi Dios es un Dios relacional, es un Dios poderoso, es un Dios bueno y es un Dios que nos ama. Y te ama y tiene poder para que la iglesia siga bendiciendo a Austin, Texas. Y la iglesia va a seguir, la ciudad va a seguir conociendo de Dios. Amén. Y por último quiero que cierren sus ojos para poner cuando sucede que Jesús se va al desierto, hay dos formas de poder llegar a un desierto. Y un desierto en la vida actual, ahorita, un desierto significa lo siguiente: a veces son problemas, a veces son pecados, a veces son lugares en donde te metiste, a veces son cosas que están, enfermedades que no conoces, lugares. El desierto es un lugar vacío, es un lugar en donde te sientes atacado, es a lugares donde los jóvenes le dicen la depresión, los jóvenes le dicen que tienen, que se sienten depresivos, cualquier cosa. Y sabes, hay dos cosas, hay dos formas de llegar ahí. La que vimos con Cristo Jesús, que es que el Espíritu Santo te lleva hacia un lugar o hacia una temporada que estás viviendo en tu vida. ¿Para qué? Para sacarte victorioso y para usarte. Y si soy sincero, no sé por qué llegarías ahí, pero Dios sí sabe, y el día de mañana voltearás atrás y sabrás que Dios está contigo. Y la segunda es que a veces nosotros nos metemos a esos lugares, nos metemos a problemas económicos, nos metemos a problemas financieros, de noviazgo, de matrimonio, y llegamos hacia un lugar en donde por emociones y por no hacerle caso al Señor y por sacar, no sé, créditos que no debiste haber sacado, hacer negocios que no debiste haber hecho, llegas a un lugar en donde no deberías de estar. Y ese es el llamado que yo quiero hacer el día de hoy. Ahí en tu lugar, nadie va a pasar, pero quiero saber si alguien el día de hoy se siente en un desierto. A lo mejor que Dios te esté pasando, o a lo mejor que tú te metiste. Y si estás ahí, levanta tu mano donde estás. Quiero verla. ¿Alguien se siente en un desierto esta noche? ¿Alguien siente que está pasando por problemas que no saben cómo salir? ¿Hay alguien que levante su mano? Puedo ver tu mano. ¿Hay alguien más? No los voy a pasar al frente. Simplemente quiero orar por ustedes, porque mi Dios es poderoso para sacarte. Porque aunque tú te hayas metido, mi Dios es poderoso para sacarte de este lugar.
¿Alguien lo cree? Si quieres, vamos a ponernos todos de pie y vamos a empezar a orar y vamos a clamar a Dios. Y Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces a cada persona que levantó su mano el día de hoy. Sabes, lo único que tengo que decirte es que el Espíritu Santo está contigo, que la presencia de Dios está contigo, y si tú estás ahí, el único que te puede sacar de ese lugar es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo está obrando en ti. Señor, empieza a obrar en estos problemas, Padre, empieza a obrar en estos lugares, Padre, en donde se han metido, Señor, mis hermanos, o donde tú los estás llevando, Padre, porque esto va a ser de testimonio para las naciones, de que tú eres poderoso, de que tú salvas, de que tú sanas, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que los lleves a un nuevo nivel, Señor, en su vida, a un nuevo nivel de adoración, a un nuevo nivel de exaltación tuya. Y desde que llegué, el Señor me está hablando por enfermos. Sentí una presencia bien grande desde la alabanza sobre enfermedades. Y hay alguien que quiere orar por alguna enfermedad, que levante su mano. Puedo ver tu mano. ¿Hay alguien más que quiere orar por alguna enfermedad? Puedo verla. Puede ser tuya o puede ser de alguien más, pero que te está oprimiendo todos los días, sabes, Dios tiene la solución para cualquier problema. Y Dios me estaba diciendo que necesitamos orar como iglesia por la sanidad de las personas y por la sanidad que se está pidiendo, porque hoy Dios quiere hacer un milagro. Y los procesos de Dios, a veces vemos milagros dentro de los milagros. Por la espera del milagro, Dios empieza a reconciliar familias. Espíritu de Dios, te pido que empieces a sanar enfermedades, Señor, y que sean esas enfermedades para tu gloria, Señor. Que el diablo puede matar el cuerpo, pero nosotros tenemos el que puede matar nuestra alma, que eres tú, Señor, y te amamos y te adoramos y te exaltamos, y nuestra alma está segura en el cielo, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada enfermo, Señor, que tú dijiste que en el nombre de Jesús haríamos milagros, Señor, haría sanidades, habría las enfermedades se irían, Señor, y que tu reino venga a este lugar, Señor, porque en tu reino no hay enfermedad, Señor. Yo te pido que sanes, Señor, a estas personas. Tú conoces sus corazones, Señor. Que uses a doctores, que uses familias, Señor, y que tú les proveas cualquier economía, Señor, que necesiten, Señor. Hoy lo tenemos y lo entregamos todo en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Alguien cree que el Señor es poderoso? Dale un fuerte aplauso.